con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí, se puede hablar de un narcoestado. Tras casi una semana de audiencias interrumpidas, un juez decidió vincular a proceso a El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima, por secuestro agravado. Y en menos de 24 horas iniciará otra audiencia en donde participarán representantes de la Fiscalía General de la República, con el objetivo de imputarle 2 delitos considerados como graves: delincuencia organizada y robo de combustible. Finalmente, la Fiscalía de Guanajuato logró convencer a un juez para que vinculen a proceso a El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima, justo por el delito de secuestro agravado. De esto nos enteramos ya ayer, entrada ya la noche, compartió vía Twitter la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Guanajuato, que aportó los datos de prueba que permitieron a un juez de control vincular a proceso a El Marro y 5 coautores por su probable participación en el delito de secuestro agravado. Y agregó, dichas personas fueron detenidas el pasado 2 de agosto en la audiencia inicial. Luego de que fue calificada como legal la detención, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro formuló la imputación. Y más abajo todavía compartió en otro tuit: con base en lo anterior, el juzgador dictó auto de vinculación a proceso para todos los detenidos. El juez además estableció 4 meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria. Esta información fue dada a conocer pasadas las 10 de la noche de ayer. Recordemos, esta acusación de secuestro agravado llegó hacia El Marro el día del operativo que se realizó para su detención. Iban por El Marro por otros delitos, por delitos considerados como graves del orden federal: huachicoleo, es decir, robo de combustible, y delincuencia organizada. Pero al hacer el operativo y al hacer las detenciones, fue encontrada una empresaria que estaba privada de la libertad y fue liberada, motivo por el cual entonces también se les achacó el delito de secuestro agravado. Esto correspondió a las autoridades estatales justo realizar toda la acusación. Por ello es que El Marro lleva 2 procesos, uno ante autoridades estatales y otro ante autoridades federales por estos delitos. De no haber sido encontrada una persona secuestrada, directamente El Marro hubiera quedado bajo el resguardo de autoridades federales y la audiencia que se estuviera realizando sería entonces ya la de delincuencia organizada y la de robo de combustible. Esta audiencia, la de secuestro agravado, la de imputación, inició el pasado martes 4 de agosto. Sin embargo, fue suspendida para el día siguiente debido a que el abogado del Marro aseguró que no había recibido la carpeta de investigación correctamente. Sí se la dieron, pero se la dieron encriptada y él no pudo tener acceso a ese archivo, motivo por el cual pidió que le fuera dada ya la carpeta para que la pudiera consultar, y entonces el abogado dio al día siguiente para que continuara la audiencia. En el día siguiente, el juez dijo que en efecto la detención y el operativo se había hecho de manera legal, pero el abogado de El Marro solicitó una ampliación del plazo para el término de la misma audiencia, con el objetivo de que tuviera más tiempo para reunir las pruebas en favor de sus defendidos, tanto de El Marro como de las otras 5 personas detenidas el día del operativo. Y fue así que se reprogramó el término de la audiencia para ayer, 9 de agosto, domingo 9 de agosto. La audiencia inició alrededor de las 9 de la mañana. Fue una audiencia privada. Recordemos que también desde el martes pasado el abogado pidió que se hiciera en privado, dado que la información, los nombres, las personas, los familiares de los acusados podían correr peligro, y entonces se hizo en privado. Es por ello que no fluyó la información de manera ágil sobre lo ocurrido en esta audiencia. Y se realizó ayer, El Marro participó vía videollamada. Recordemos, él estaba detenido en un penal estatal en Guanajuato, pero el pasado 6 de agosto ya fue trasladado al penal del Altiplano por considerarse 2 cosas. Uno, es un penal de máxima seguridad y en donde estaba era de mediana seguridad, y por el perfil que le achacan las autoridades consideraron necesario que estuviera en el penal del Altiplano. Y 2,
pues porque también va a ser imputado por delitos del orden federal. Es por ello que las autoridades federales estaban pidiendo que se mantuvieran ellas su resguardo. Desde justo el altiplano entonces fue que se hizo este enlace para que estuviera presente en la audiencia de manera virtual ayer, y hubo un receso en la audiencia de ayer y finalmente fue alrededor de las 10 de la noche cuando ya se informó de la vinculación a proceso. ¿Qué significa la vinculación a proceso por secuestro agravado? Bueno, significa que el agente del Ministerio Público logró comprobar ante un juez que hay pruebas suficientes para someterlo a juicio, para que se le acuse, para que se le haga este juicio por secuestro. La Fiscalía de Guanajuato entonces y la defensa del Marro y de los demás detenidos, el abogado, deberán de reunir datos de prueba. Tienen 4 meses para reunir esta información y presentárselas ante un juez en una próxima audiencia, en donde pretendan convencer al juez de que el Marro es culpable en el caso de la Fiscalía, y en el caso de la defensa demostrar que las acusaciones que hace la Fiscalía son falsas y que el Marro es inocente. Por eso es que en los próximos 4 meses muy probablemente no sepamos tanta información de cómo va el proceso, sino hasta que llegue el día de la audiencia. Una fecha que comúnmente se suele retrasar en prácticamente la mayoría de los procesos penales, pero que obviamente estaremos al pendiente de cómo se vaya desarrollando. Es por ello que la Fiscalía de Guanajuato ha hecho esta presunción de esta vinculación a proceso. Se le han caído, de hecho, el pasado junio no llegó hasta este punto cuando fueron detenidas más de 30 personas. El juez en la audiencia inicial dijo que estuvo mal realizado el operativo y que hubo acciones arbitrarias. En este caso, por eso es que la Fiscalía lo está presumiendo esta, no nada más la captura, sino la vinculación a proceso. La Fiscalía de Guanajuato ha estado sumida en una crisis de credibilidad, principalmente por el acontecimiento de junio de los más de 30 detenidos, entre ellos estuvo la mamá de El Marro, y también ha estado sumida en una crisis de credibilidad debido a que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado y cuestionado que el fiscal lleve más de 10 años en el cargo. Ahora como fiscal, anteriormente como procurador. Ahora es que lo anuncian las autoridades estatales, pues con bombo y platillo, por el hecho de que no se les ha caído hasta este momento el caso. ¿Qué es lo que viene a continuación? De entrada tenemos que tener muy claro, esta vinculación a proceso no hubiera sido posible si no se hubiera encontrado a una persona secuestrada al momento del operativo. Esto significa que ya iban por el Marro, pero por otros delitos. Por los delitos que, como te mencionaba, fueron robo de combustible y delincuencia organizada, que son del orden federal, son considerados graves, y la atención y el proceso de imputación le corresponden a la Fiscalía General de la República y no a la Fiscalía Estatal. Mañana justo se va a realizar esta nueva audiencia, ahora con la representación de la Fiscalía General de la República ante un juez para hacerles estas imputaciones a El Marro, y el juez decide si lo vincula a proceso por estos dos señalamientos, por estos dos delitos. Ya le corresponde entonces un trabajo a la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero, donde le presentarán ante el juez las pruebas que tienen en contra del Marro para vincularlo, solicitar la vinculación a proceso, y también las medidas cautelares que se les estarán dando, que de entrada, por tratarse de delitos considerados como graves, de vincularlo a proceso, el Marro en automático quedará en prisión hasta que se programe la próxima audiencia. En el penal del Altiplano es en donde se encuentra, considerado de alta seguridad, de máxima seguridad. Fue de allí de donde se escapó el Chapo Guzmán el pasado 2015, y es allí en donde se encuentran otros personajes acusados también de delincuencia organizada, de pertenecer a algún grupo delictivo, como Ociel Cárdenas Guillén, Omar Treviño, el Z42, Miguel Ángel Treviño, el Z40, Abigail González Valencia, alias el Queenie, le han acusado como el líder de los Queenies, José Ángel Casarrubias, el Mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos y ligado también a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como Servando Gómez La Tuta, el ex líder de los Caballeros Templarios.
La captura del marro es una medalla que se quieren colgar las autoridades, aclarando que se trató de una detención hecha en conjunto, autoridades estatales con autoridades federales, sin el hecho de que el que uno se cuelgue la medalla signifique que se le quita la otra, sino son autoridades estatales y federales las que han presumido esta detención en conjunto, y a la par buscan quitarse un estigma, el estigma de que se protege desde el gobierno a la delincuencia organizada. En el caso de la Fiscalía Estatal en específico, por las pifias que han habido y por el incremento de la delincuencia, de la presencia de la delincuencia y del aumento de la violencia en el Estado. Y en el caso del gobierno federal, quitarse el estigma, asegurando que ya no se tiene un gobierno como el que se tenía anteriormente. Y justo sobre este tema, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció sobre cómo antes, afirma, hubo un narcoestado, cosa que actualmente ya no lo hay. Recordemos lo que dijo el presidente hace unas horas. Llegó a hablarse de un narcoestado. Y yo, sinceramente, en ese entonces pensaba de que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano. Pero luego, con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí, se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomado el gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia, mandaba la delincuencia, tenía una gran influencia la delincuencia, eran las que decidía a quién perseguir y a quién proteger. Las autoridades consiguieron la vinculación a proceso en contra de El Marro por delitos que no le perseguían. Faltan todavía los de mayor impacto, los de robo de combustible y delincuencia organizada, las cuales la audiencia se realizará mañana. La vinculación a proceso no es el fin de la historia, es el inicio de ese proceso penal en contra del acusado. Todavía falta entonces la etapa de reunión de pruebas, en donde veremos si los agentes, los representantes de las fiscalías estatal y federal hacen una investigación que permita confirmar, convencer al juez y demostrar ante el juez de los ilícitos de los que se le está acusando al imputado. Y también hace falta revisar la labor del juez, qué es lo que va a determinar y bajo qué criterios. Por lo tanto, la historia apenas se está escribiendo. En estos casos, esto no se acaba hasta que se acaba. Y obviamente en este canal estaremos al pendiente de lo que esté ocurriendo, en este caso y en otros también de alto impacto, casos como Emilio Lozoya o como Rosario Robles, quienes se encuentran justo en este mismo proceso, en este mismo punto del proceso penal. Se han emparejado ambos procesos. Obviamente algunos tienen una fecha de realización de audiencia ya para la presentación de pruebas antes que otros, pero estaremos al pendiente en este canal. Así que la invitación es a que te suscribas a este canal, al canal secundario Vlogs del Caporal. También te invito a que te suscribas al envío de boletines informativos todas las mañanas. ¿De qué manera? En la descripción de todos mis videos verás un link en donde dice cómo hacerle para recibir información en tu correo electrónico todos los días. De la misma manera te invito a que me sigas en el resto de las redes sociales y, como siempre, la invitación a que revientes el botón de like. Nos vemos al rato.